empresarial, en medio de nuestras actividades, acá arreglando un poco la mesa, tenemos una temperatura que va en aumento. Vamos a tener días con probabilidades de precipitaciones, pero con temperaturas oscilando los 35 grados. Hay que prepararse también para un fin de semana bastante caluroso y ahí atentos a las tormentas que se puedan dar. Increíble, ¿no? Cómo el cambio climático nos está afectando de una manera tal. Texas murieron casi más de 30 personas con temperaturas de 30 grados bajo cero. Una cuestión impensada en esto que pasa al sur de los Estados Unidos, territorio con características meteorológicas muy parecidas a las nuestras. Tenemos que tomar un punto de conciencia también en el tema del cuidado al medio ambiente, o si no, dentro de poco tendremos frío en pleno diciembre o enero en nuestro país. Una cuestión que también nos debe llamar a la reflexión y a la conciencia. José, discúlpame que haya hecho este descargo, pero quería también hacer hincapié sobre el tema, ya que es un tema importante dentro de lo que significa el mundo de las empresas y cuánto las empresas pueden hacer también para el cambio climático o revertir el cambio climático que estamos teniendo actualmente, tomando conciencia de mejores y buenas prácticas en torno a el cuidado del medio ambiente desde el mundo empresarial. José, nuestro invitado del día de hoy, por favor. Sí, es así. Acotando nada más, Juan, para lo que dijiste, por eso necesitamos empresas de triple impacto, en lo social, en lo económico y en lo ambiental, sumamente importante. Vamos nosotros a la placa de presentación del bloque, saludando obviamente a toda la audiencia, ya que nos acompaña del otro lado de 10 a 11 de la mañana con nuestro foro empresarial y 2 invitados de lujo. Muy bien, recordarte que estamos teniendo nuestro sondeo 5D, en donde te hacemos parte de este foro empresarial, @5díaspy en Twitter. Lo que hoy consultamos: cuando adquirís un electrodoméstico, ¿preferís hacer el pago? Te dejamos 4 opciones: al contado, en 6 cuotas, en 12 cuotas y en 18 cuotas. Te invitamos a que vayas a @5díaspy y seas parte de este foro empresarial. Lo saludamos ya a nuestro invitado, el señor Juan Pablo Fernández, tocayo, el nombre y apellido de nuestro compañero Juan Pablo. En este sentido, él es director de Skylancer. Vamos a estar hablando acerca del novedoso y revolucionario sistema de detección de engaño IceDetect, detector de mentiras. ¿Cómo le va, señor Juan? Muy buenos días, José, Juan Pablo, y un saludo grande a toda la audiencia. Cuestión rara esta, ¿no? De estar entrevistándole a una persona con el mismo nombre, pero es un gusto, Juan Pablo, realmente que estés con nosotros. Esta cuestión de ustedes que están llevando adelante esta cuestión de innovación. Comentarnos un poco más para que la audiencia pueda conocer al respecto. ¿Cuándo nació la empresa? ¿Hace cuánto vienen dando este servicio? Muy utilizado en los últimos tiempos. Me sorprende ver cómo las empresas en sí están utilizando este mecanismo tanto para recursos humanos como para otras situaciones que puedan estar siendo necesitadas también del servicio, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un sistema muy novedoso que fue desarrollado inicialmente en la Universidad de Utah, en Estados Unidos. Es novedoso en Estados Unidos, así que también lo es aquí, ¿verdad? Y básicamente se trata de un sistema automático que permite, a través de una prueba de los ojos, detectar la integridad de la persona. Está basado en estudios que se han hecho a lo largo de los años, que las personas cuando mienten, el hecho de mentir produce una carga cognitiva y esto se traduce en movimientos involuntarios y dilatación pupilar que son inconscientes, que no podemos controlar, y bueno, en base a eso se hizo un sistema automático computarizado a través de un algoritmo que básicamente entrega el resultado sobre la persona en cuanto a integridad. Está pensado en el foro empresarial más que nada para preempleo, para preguntas concretas, por ejemplo, es decir, si la persona divulgó información confidencial, si falsificó documentos, si robó, y eso nos da un percentil de la integridad de la persona. Es un sistema que tiene aproximadamente, y según el protocolo, un 90% de precisión,
lo cual para este tipo de industria o de tecnología es muy elevado. Y es muy cómodo también porque es automatizado, es decir, uno se sienta al candidato, a la persona, 30 minutos frente a una computadora que tiene una serie de sensores, es decir, no requiere una entrevista y es totalmente automatizado, es decir, el que evalúa es un algoritmo. Es cierto lo que creo que va a ir tomando cada vez más el tema de la integridad, importancia en las empresas. Yo casualmente estaba leyendo el otro día un artículo sobre Warren Buffett, que, bueno, para el que no lo conoce, es uno de los hombres más ricos del planeta. Y él dijo, digamos, le preguntaron qué capacidades tiene que tener un líder en una de sus empresas, o decir, preferentemente. Y él indicó 3 puntos, ¿no? Uno que es la capacidad de delegar, y el primero es dar autonomía, la segunda la capacidad de delegar, y tercero que el líder contrate en base a la integridad, por sobre todo. Esto fue un artículo que salió la semana pasada. Entonces es algo que va tomando un poco de importancia en el mundo empresarial, es decir, el concepto de integridad. Hasta ahora no había una herramienta de esta forma, o por lo menos de esta tecnología precisa. Sí existen entrevistas y ese tipo de cuestiones, pero no de alta tecnología, ¿no? Como esto. Nosotros empezamos en el año 2017, fuimos una de las primeras empresas, inclusive de la región, en operar. Esta tecnología está en México, en Colombia, en lugares donde realmente, bueno, ya el tema de integridad toma dimensiones muy importantes por todo lo que inclusive es la parte gubernamental, policía, ejército, gobierno, y después se fue filtrando a las empresas. Nosotros fuimos una de las primeras empresas en la región en implementar esto aquí en Paraguay y tuvo muy buena recepción. Hemos hecho aproximadamente 4.000 a 5.000 test, y con muy buenos resultados. La gente está conforme, tanto el empleador, no es un proceso, es muy sencilla la prueba, es decir, se preguntan cosas concretas, ¿no es cierto? Inclusive es más cómodo por ahí que una entrevista psicolaboral que puede durar 1 hora y media, ¿no? Así que donde también se hacen preguntas personales. Esto es algo muy concreto, es una tecnología que pregunta preguntas concretas, por decir, si una persona tiene preempleo, si robó en un empleo anterior, si divulgó información confidencial, y se puede hacer todo ese tipo de preguntas. También sirve mucho para investigaciones por robos, por robos internos en la empresa, o situaciones donde no está claro qué está pasando a nivel de recursos humanos. Y es objetivo, sobre todo. Juan Pablo, perdón, José, ¿el rango de efectividad a cuánto alcanza? Al 90%. Al 90%. Al 90%, exacto. Dejaba justamente el señor Juan Pablo un 10% de brecha ahí, y respecto a eso es mi consulta. Ese 10% se podría deber a preguntas ambiguas, quizás no tan concretas, que por ahí dejan un abanico de posibilidades más amplias. Es muy buena tu pregunta, José. Es muy, muy buena. Se ve que lo analizaste bien. De hecho, nosotros, uno de nuestros trabajos más importantes, porque esto es una tecnología que está desarrollada, te decía, en Estados Unidos, no es una tecnología que hemos desarrollado nosotros, nuestra tarea es implementar esas pruebas de una forma que sea muy concreta y muy concisa, que las preguntas se entiendan. Muchas veces las personas tienen distintos niveles de lectura, distintos niveles culturales, distintos niveles de entendimiento, hay cuestiones de idioma también, entonces es muy importante porque ese 10%, como vos bien lo decís, entra en la estadística de uno tiene que hacer pruebas que tengan sentido, que la persona entienda, es decir, eso también se factorea estadísticamente en ese 10%. Es correcto lo que vos decís. No sé si aclaré tu consulta, pero es así. Ahora, el tema también de la utilización de este producto en el Paraguay todavía sigue siendo pequeño. Bueno, es más pequeño de lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Porque realmente está tomando, es algo, realmente Juan Pablo quisiera poner un poco en contexto de que es algo realmente muy novedoso,
inclusive para Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos mismo recién, digamos, está entrando en el mercado. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Nosotros lo que hacemos es, una vez que normalmente las empresas se deciden a utilizarlo, han tenido muy buenos resultados. O sea, por ahí lo más dificultoso es que crean en la tecnología, que conozcan, pero una vez que se da ese primer paso, los resultados están a la vista. Eso tenemos muchos casos de éxito, ¿verdad? Hay empresas, por ejemplo, que para preempleo han ahorrado miles de dólares mensualmente por el hecho de que tienen menor rotación, ¿no es cierto? O sea, si uno va metiendo gente más honesta en la empresa y va teniendo menos robos y menos problemas, entonces eso va generando que de a poco la rotación disminuya en la empresa, disminuyan los pagos por despido y todo ese tipo de gastos. Después hay otras ocasiones donde disminuyen los robos, ¿no es cierto? Un dato interesante, hay un foro internacional de consultores que se llama KPMG. Y KPMG, digamos, estudia todo lo que es el tema de recursos humanos a nivel mundial y hace informes basados en la integridad. Y uno de esos estudios que se hizo en el año 2012, si mal no recuerdo, es que la gente honesta, es decir, está mucho más cómoda en el ámbito laboral trabajando con otra gente honesta. Entonces se mejora el clima laboral de alguna manera, ¿no es cierto? Ahora, uno como líder de empresa, como gerente, como director, muchas veces es cómo hago para saber quién es íntegro y quién no. Ese es el pequeño detalle, ¿no es cierto? Y ahí es donde interviene IDTech, la tecnología, donde este tipo de pruebas nos permite separar y tener un índice objetivo de lo que son las cuestiones de integridad, ¿no es cierto? Pero es un factor importante, eso, que a veces hay malestar en la empresa o hay 2, 3 personas poco íntegras que tengamos en cuenta que si uno toma una estadística en cuanto a la integridad, tenemos una curva de Bell invertida, donde tenemos un 25% de personas que siempre van a mentir, o que siempre van a tener cuestiones de problemas de integridad, que son los más complicados, y después tenemos otro 25% que son extremadamente íntegros. Hablamos de estadísticas generales, ¿verdad? Y después tenemos lo que está en el medio, que es el 50%, depende del contexto de la empresa. Es decir, que pueden ir para un lado o para otro, depende del contexto de la empresa. Entonces es importante identificar personas que por ahí tienen problemas de integridad y prevenir que entren a la organización, ¿no es cierto? Eso va a mejorar el clima laboral. Juan Pablo, esta cuestión también que me parece importante destacar desde el punto de vista de una herramienta para la gente de recursos humanos. ¿Normalmente se los llaman a ustedes antes de contratar a un personal o tiene que haber un conflicto para que puedan ser ustedes convocados? Es muy buena pregunta, Juan Pablo. Realmente en nuestro país a veces todavía no está el tema instaurado de prevención o de actuar antes de que sucedan las cosas, ¿no es cierto? Entonces tenemos una gran partida de empresas que lo que hacen es iniciar una investigación por un robo concreto, por ejemplo, una industria que tiene problemas de que se robó, digamos, generalmente los robos en las grandes empresas son algo constante, algo importante, algo que se da constantemente en el tiempo. Y a partir de ahí, de iniciar una investigación y que eso dé resultados y que se identifique, entonces ahí ya toma conciencia de que hay que tapar los agujeros, y los agujeros para taparlos de alguna manera hay que prevenir que entre gente poco íntegra a la organización. Es decir, yo puedo pasarme haciendo investigaciones, pero si no hago un filtro en el ingreso a la empresa, voy a seguir teniendo el mismo problema crónico. Entonces aquí hay de las dos variantes. Hay empresarios que tal vez entiendan esto y tal vez algunos lo entiendan recién después de hacer investigaciones. En cuanto a recursos humanos es algo extremadamente novedoso. Nosotros tenemos muchos estudios hechos por universidades, o sea, hay toda una cuestión académica detrás de la tecnología donde se ha probado y se ha estudiado. Pero bueno, es algo muy nuevo. Entonces a veces la gerencia de recursos humanos tal vez hace una investigación, ve los resultados y a partir de ahí se decide para hacer preempleo.
¿Ustedes, señor Juan Pablo, brindan esto como un servicio terciarizado o de por ahí la empresa dentro de su equipo de recursos humanos puede llegar a contar también con el equipo en sí? Es una buena pregunta. Nosotros lo que buscamos es, y lo enlazo a tu pregunta anterior, que fue muy inteligente, que es, esto es un servicio en el sentido que para que la prueba tenga una buena precisión y tenga un buen contexto, siempre hay que analizar el contexto, hay que hacer un estudio de la situación, hay que ver el nivel sociocultural del entrevistado, el nivel de Mm. lectura. Entonces, nuestro servicio pasa muchas veces por la asesoría y por la implementación. Es decir, es un sistema que una vez generada la prueba yo puedo pasar 100 personas y tarda media hora y se hacen las pruebas, ¿no es cierto? Pero para hacer la preparación, para hacer las pruebas que sean correctas, que tengan sentido, que tengan contexto, que sean concretas, sin dejar lugar a ninguna cuestión que la persona pueda interpretar de distintas maneras, ese es nuestro rol. Entonces, en la práctica, las empresas, o sea, las empresas podrían tener, pero en la práctica tercerizan con nosotros ese trabajo. Entonces, es por una cuestión de, tal vez de especialización, podríamos decirlo, ¿no? De especialización y de garantizar. Vemos los resultados, evaluamos, es decir, se hace todo un trabajo. Pero muy buena pregunta. Juan Pablo, la otra cuestión también es de los costos. ¿Es un servicio costoso este? Relativamente, porque, por ejemplo, hay empresas que hacen, para preempleo, hacen un estudio sociocultural. O sea, van al vecindario. Ya hubo problemas con eso. No sé si habrás leído por ahí que hay empresas que van al vecindario de la persona y qué sé yo, entrevistan a los vecinos y toda una cuestión que tiene un costo altísimo. Entonces, relativamente a otras formas usadas actualmente es barato. Nosotros tenemos, yo creo que es accesible, inclusive hemos hecho estudios donde, digamos, la inversión es tal vez el 10% de lo que uno se ahorra. ¿Me explico? Entonces, si es barato o caro es una cuestión ya hablamos una cuestión de valor. Y si hablamos de valor, tenemos que contrastar con los resultados, ¿no es cierto? Y contra otro tipo de métodos que se usan, que no dependen de la tecnología, sino que dependen de entrevistas y visitar a los vecinos y otras cosas que se hacen, que creo que son informes que se hacen para recursos humanos, ¿no es cierto? Es mucho más barato que eso, es más efectivo, más rápido. Pero nosotros tenemos un muy buen precio en el mercado porque queremos que esto se divulgue, que las empresas puedan, las empresas chicas, las empresas grandes. Realmente de hecho, nosotros lo usamos mismo en la empresa, nosotros tenemos varias empresas y lo usamos todos los días. Entonces, queremos realmente, yo particularmente estoy muy convencido de los resultados. Así que tenemos distintos planes para empresas, por ejemplo, depende del volumen, la cantidad de pruebas, en fin, tratamos de que la oferta económica sea adecuada a cada organización. No sé. Y hay, perdón, José, hay una cuestión también que me parece importante destacar, Juan Pablo, que es el hecho de cómo es el mecanismo. Normalmente uno ve las películas que se lo sienta a una persona, se le pone unos electrodos y se le va haciendo preguntas. Muy buena, es muy interesante. Te digo por lo que vemos, ¿no? No, claro, es que a mí me da mucha curiosidad, es decir, yo soy analista de sistemas y, digamos, siempre me gustó la tecnología y es muy buena tu pregunta, porque realmente es de ciencia ficción, o parece, ¿no? Mira, la prueba es una tablet donde a la que uno se sienta, quiero destacar algo. Esto es la inteligencia artificial aplicada a los procesos de recursos humanos. ¿Me explico? O sea, acá no intervienen personas, no interviene la subjetividad. Te voy a dar un dato interesante. Se hizo un estudio donde se determinó la precisión de personas como psicólogos, tal vez psiquiatras, que en base al lenguaje verbal puedan saber si la persona miente o no. ¿Sabés cuál es la precisión que arrojó ese estudio? 52%. Es decir, las personas que, digamos, el método subjetivo personal de entrevista para saber si una persona es íntegra o no,
tiene muy baja precisión. Entonces esto es, vos te sentás enfrente de una tablet que tiene una cámara infrarroja que lee tus ojos, los lee varias veces por segundo. Porque los movimientos que yo te decía que son oculares son de milisegundos y son involuntarios. Es un proceso neurológico que produce el cuerpo humano cuando produce una carga cognitiva muy alta, es decir, porque mentir es difícil y vos tenés que elaborar la mentira y genera un esfuerzo cognitivo. Pero básicamente es una tablet donde vos tenés dos botones, sí o no, ¿verdad? Tenés dos botones. Enfrente de una tablet que tiene una cámara que lee tu respuesta. Y se hacen aproximadamente durante media hora se hacen 200 preguntas, donde hay preguntas neutrales, hay distintos tipos. Ese protocolo se arma por cuestiones técnicas que no quiero ahondar porque sería muy largo, pero básicamente es como que vos te sientes enfrente de una notebook que tiene una especie de webcam especial y te hace preguntas la computadora, no hay una persona en la habitación, o sea, es automático, y vos respondés sí o no, sí o no, sí o no. Es decir, ¿robaste alguna vez en un trabajo anterior, sí o no? ¿Divulgaste información confidencial en algún trabajo, sí o no? Y así sucesivamente. Entonces, es algo que es muy concreto, muy sencillo, rápido, y la tecnología es una tablet con una cámara especial. No hay electrodos, no hay sensores. Esa cámara infrarroja lee tus ojos varias veces por segundo. Entonces, es algo muy cómodo, es decir, no es lo que uno se imagina tal vez que uno ve en las películas CSI o FBI, que a vos te sientan en una silla y te conectan un montón de cosas. Inclusive te digo más, hay mucha gente que ha pasado por este proceso que dicen, esto es mucho más, me estresa mucho menos que una entrevista psicolaboral, donde me preguntan si juego al fútbol, no juego a la pelota, qué sé yo, si tomo cerveza, no tomo cerveza, en fin, donde hay un montón de preguntas personales que son muy estresantes porque hay otra persona que te está interrogando. Acá vos estás enfrente de una computadora, ¿me explico? Entonces, en definitiva, te estresa menos, no hay un interrogatorio por otra persona. Es muy sencillo, es una notebook y la tecnología no tiene ningún electrodo, vos no vas a estresarte por eso, ¿no? En absoluto. Imagínate que Señor Juan, nadie se quisiera someter, perdón. Señor Juan Pablo, en Estados Unidos se dio el caso de que del ejército y el gobierno se pasó a las empresas. En Paraguay está iniciando por las empresas. ¿Ustedes están viendo la posibilidad de trabajar quizás con algunos ministerios vinculados a la justicia? Porque es una herramienta que por ahí podría facilitar muchos de los procesos que hoy son bastante burocráticos. Es muy, muy correcto, José. Esto para el Estado es ideal. En Colombia, por ejemplo, lo usan todas las Fuerzas Armadas, porque ellos, vos sabés que tienen temas de narcotráfico y terrorismo, que son temas muy delicados. Entonces lo usan muchas las Fuerzas Armadas de Colombia, sistemáticamente. Yo te hablo de 30.000 personas por mes que pasan por la prueba. Es una cosa muy, muy importante. Acá yo creo que las empresas, como muchas cosas que pasan en Paraguay, toman la posta. Las empresas, yo creo que son las grandes impulsoras de este tipo de tecnología. Pero para gobiernos sí hemos hecho algunos trabajos en particular muy puntuales sobre algunas instituciones que manejan asuntos delicados. Sí hemos hecho trabajos y con buenos resultados, ¿no es cierto? Inclusive hemos hecho pruebas con instituciones donde recuerdo que en su momento el ministra, me dice, es la primera vez que yo tengo realmente información objetiva sobre mis recursos humanos, ¿no? Porque es algo objetivo, es algo que está en una prueba que toma 1 millón de datos fisiológicos de la persona durante media hora, o sea, es algo bien objetivo. Pero esperemos que se siga implementando. Nosotros creemos que es ideal para las Fuerzas Armadas, policía, para la justicia, se puede implementar inclusive como preingreso, es ideal realmente, pero ustedes saben perfectamente que muchas veces las empresas se mueven más rápido, ¿no? Señor Juan Pablo, en los canales de comunicación quizás para las empresas o personas físicas que estén interesadas por ahí en este tipo de servicio, ¿cuáles serían? ¿Dónde
pueden encontrar a Skylancer, un número de teléfono, página web quizás? Bueno, te agradecemos mucho. Yo creo que lo más cómodo nos pueden buscar por Facebook, Skylancer, donde tenemos una página de Facebook, y también por correo electrónico comercial@skylancer.com.py. Los que nos quieran contactar, estamos a disposición para asesorarlos en todo lo que respecta a este tema. Tenemos muchas máquinas, podemos hacer muchas pruebas, así que los invitamos a que prueben, ¿no? Perdón. Gracias, Juan Pablo, por tu tiempo con nosotros. Muy gentil. No, muchísimas gracias a ustedes. Les deseo lo mejor. Siempre miro el programa y les deseo éxitos. Y muchas gracias por esta entrevista, Juan Pablo y José. Gracias, muy amable. Saludos a la audiencia. Vamos a la pausa. A la vuelta seguimos Gracias. con más aquí en nuestro foro empresarial. Hasta luego. Gracias, señor Juan Pablo. Éxitos.